usted esté teniendo un muy bonito día de viernes. Yo sé que muchas veces a usted le ha pasado, puede que se sienta identificado con el siguiente tema. Se le inflama el estómago, tiene mucho dolor, muchas veces pensamos que es gastritis, pero mucho ojo porque puede que usted esté sufriendo del síndrome del intestino irritable. Este mal que afecta de un 10 al 25% de la población en general. ¿Qué es? ¿Cómo tratarlo? Es parte de lo que vamos a abordar esta mañana en compañía del doctor Jorge Vargas, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ustedes. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes por la invitación y especialmente por permitirnos este espacio para poder educar a la gente en casa, que es súper importante. Es un tema que se las trae, doctor, porque muchas veces no somos conscientes de lo que conlleva el síndrome del intestino irritable, ¿verdad? Y todo lo relacionamos con gastritis, ¿verdad? Cualquier cosa que me da, tengo gastritis. Podemos tal vez empezar explicando qué es el síndrome del intestino irritable. Definitivamente, mira, es tan importante que tenemos que tener claro que el síndrome del intestino irritable afecta al 25% de la población mundial. Y es un trastorno de funcionamiento de la digestión. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que la digestión puede verse bien, la digestión no funciona bien por distintos factores anatómicos, cambios genéticos, predisposición hormonal, de ahí que es más frecuente en mujeres, y al no funcionar bien eso desencadena una serie de síntomas que afectan o que irritan la digestión. Y a pesar que se llama síndrome de colon irritable, lo que me gusta a mí más enfocarlo o llamarlo síndrome digestivo irritable, es una digestión que se irrita ante ciertos factores. ¿Cuáles pueden ser estos factores o cuáles son las principales causas que desatan este síndrome, doctor? Mira, si nos vamos con respecto a causas, esto tiene un trasfondo genético y por eso es más frecuente que en las familias. Las personas, la abuela tuvo digestivo irritable, la mamá siempre dice que ha tenido colitis. ¿Puede ser hereditario entonces? Tiene un componente hereditario muy importante. Además de eso, se asocia el factor de la edad. Hay que tener presente que conforme vamos avanzando en años, ciertas cosas dejan de funcionar tan bien como estaban antes, como por ejemplo los ojitos. Conforme van pasando los años, los ojos dejan de funcionar tan bien como estaban antes y la gente a veces espera que la digestión funcione perfecto todo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los años, la digestión va afectándose por este envejecimiento. Por otro lado, tenemos cambios hormonales, por eso es mucho más frecuente en mujeres, y además no podemos dejar de lado que algunos cambios anatómicos nos afectan la digestión, como por ejemplo lo que son cirugías abdominales. Doctor, si hablamos de síntomas, porque estaba leyendo yo sobre este síndrome, y los síntomas pueden ser muy variados, ¿verdad? Tal vez de allí lo difícil para las personas de poder identificarlo, porque puedes irte a extremos, ¿verdad? Desde un estreñimiento absoluto hasta una diarrea también bastante complicada. ¿Cómo podemos identificar los síntomas de este síndrome? Tal vez el síndrome o el síntoma primordial va a ser hinchazón abdominal. Como una distensión. Distensión o aventazón. Y es interesantísimo que un día estaba leyendo que el término más buscado en Google en el último mes fue hinchazón abdominal. El término más buscado en Costa Rica, para que se hagan una idea del grado o de la frecuencia con que esto se presenta en la población costarricense. Esta distensión abdominal va a asociar generalmente dolor. Además de dolor, vamos a tener alteración en el patrón defecatorio, entonces que la gente tiene diarrea o estreñimiento, como lo mencionabas vos, o no necesariamente diarrea, pero cambio en la forma de las heces. Heces líquidas o heces muy duras, como pelotillas de cabra. Cuando se da una combinación de esos factores, se puede hacer la presunción diagnóstica de que el paciente lo que está haciendo es afectado por el síndrome digestivo irritable. Que para ponerlo en palabras llanas y para que los televidentes nos lo comprendan más fácil, es lo que la gente menciona como colitis. Síndrome de intestino irritable y colitis es el mismo, nos estamos refiriendo al mismo término. Y que sucede mucho cuando comemos también ciertas cosas, ¿verdad? O ante ciertos factores que decimos, ay, y uno siente como que se le puso el estómago súper inflamado, súper aventado, ¿verdad? Súper duro y empieza un malestar bastante importante. Si hablamos de dolor, doctora, ¿hay alguna característica específica que nos ayude como a identificarlo? ¿Duele en algún dolor en específico, en el abdomen, en alguna parte en específico? O es muy interesante porque la fisiopatología, o sea, la forma como ocurre el síndrome digestivo irritable es que en el aparato digestivo, en el intestino delgado, el intestino grueso, se da una acumulación de gas. Y como nosotros tenemos aproximadamente 7 metros de intestino delgado y 2 metros de colon, entonces el dolor es un dolor vago. Ese disconfort es un disconfort vago donde no hay un sitio donde se localice primordialmente, sino más que todo la característica es esa hinchazón. Sin embargo, el gas va a tender a acumularse en los ángulos y por eso es que la gente tiende a localizar el dolor
ya sea en el ángulo sigmoideo, que es en la parte Como inferior en esta, izquierda. voy a ponerme de pie como para poderlo señalar, como en esta parte de acá. Exacto, en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Sería esta de acá. El otro que puede presentarse síntomas es la parte inferior debajo de la costilla izquierda, después debajo de la costilla derecha y en la parte inferior derecha, que es el ángulo del ciego. Esos son los lugares Como los más 4 frecuentes. principales focos. Los 4 principales focos, y también a la hora de presentarse esa acumulación de gas puede que la persona sienta como una pelota, como una masa. Y es importante porque esa masa puede darle a entender a la persona que lo que está teniendo es un problema serio, como un problema de tumor. Entonces, a veces en esos casos es importante tener claro que si estamos ante un tumor o la sospecha de un tumor, esa duda nos tiene que hacer consultar. Ahora, doctor, ¿cómo podemos diferenciarlo de la gastritis? Porque muchas veces también por los síntomas las personas tienen como a confundirlo. Entonces no saben, bueno, ¿será que esto es gastritis? Mira, el término a mí que más me gusta antes de síndrome de colon irritable es un síndrome digestivo irritable. Y el síndrome digestivo irritable engloba o incluye lo que es gastritis, lo que es colitis y lo que es reflujo. Entonces, hasta cierto punto estamos hablando de la misma digestión que se irrita ante los mismos factores. ¿Y cuáles son los factores que hacen que nos irrite la digestión? Alimentos, como lo mencionabas vos de una forma excelente, y la otra cosa es el estrés. De ahí que muchos de estos síntomas se presentan cuando la persona está estresada. Entonces dice, yo paso muy bien en las vacaciones, pero vuelvo al trabajo y ahí es donde tengo el problema que se me distiende, que cuando tengo exámenes tengo diarrea, que se me aventa la pancita ante situaciones de estrés. Y eso es uno de los factores que desencadenan. Que de hecho era una de las preguntas que le tenía más adelante, ¿verdad? Esta relación que existe entre, y no solamente el estrés, ¿verdad? Sino también en la ansiedad, la depresión, que son males que están afectando a nuestra sociedad cada vez más. Son muy frecuentes, las personas empiezan a tener estos problemas digestivos, pero tal vez no relacionan esta dualidad que existe entre uno y otro. Sí, me encanta esa pregunta. Es una excelente pregunta en el sentido en el cual la gente está sometida a estrés, ansiedad, depresión muy importante y lo refleja por síntomas digestivos. Y el paciente va a buscar la solución al final donde el gastroenterólogo, y esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Si no logramos controlar ese problema de estrés, de ansiedad, de depresión, interviniendo esas enfermedades también, la parte de la digestión no nos va a funcionar nunca. Entonces es muy importante que el principal factor desencadenante de que la digestión funcione mal es el estrés emocional. Inclusive siendo el estrés un factor muy frecuente de úlceras gástricas. Cuando la gente tiene mucho estrés y está con dolor abdominal, tenemos que descartar por medio de una gastroscopía que no haya desarrollado una úlcera. Y eso me trae la siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se diagnostica, verdad? Si yo tengo la duda de si estoy padeciendo de esto, porque al ser un síndrome también funcional, y puede que muchas personas también se hagan diagnósticos y todo aparente estar bien, ¿verdad? No hay ninguna lesión aparente. Otra excelente pregunta, y se ve que estudiaste un montón para el tema, me encanta. El problema del digestivo irritable se hace por medio de criterios clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se cumplen ciertos criterios, uno hace el diagnóstico de digestivo irritable. Sin embargo, en el contexto donde se presenten signos o síntomas de alarma, es muy importante descartar organicidad. Recordemos que nosotros hablamos que es un trastorno funcional. Todo se debería ver bien, pero no funciona bien. Sin embargo, hay cosas orgánicas que pueden ser potencialmente mortales que se presentan con síntomas, con los mismos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles? Cáncer gástrico, cáncer de colon, úlceras, celiaquía. Y por lo tanto es muy importante no autodiagnosticarse, sino consultar. Sobre todo si presentamos algún signo de alarma, pérdida de peso, sangrado rectal, vómitos con sangre, anemia, o si tenemos más de 40 años, porque es muy importante que conforme pasa la edad, aumenta la incidencia de trastornos orgánicos, o sea, problemas serios que sí nos pueden ocasionar complicaciones muy serias a largo plazo. Doctor, y a nivel de tratamiento, porque si para algo somos buenísimos, es para algo que ya mencionó, autodiagnosticarnos, ¿verdad? Y automedicarnos. Entonces, claro, nos inflamamos y lo primero que decimos es esto es una gastritis, o vamos por una famotidina, o buscamos lo primero que nos encontremos en la farmacia con tal de quitar el dolor y esta sensación de inflamación que tenemos. Pero ¿cuál es el tratamiento adecuado para un tema de síndrome digestivo irritable? Vieras que es súper importante comprender, primero, un factor con respecto a esto.
y lo primero que debería comprender la población cuando se hace el diagnóstico o cuando estamos ante un factor de estos es que es un problema crónico. Crónico quiere decir que uno de esto no se cura, lo va a controlar. Y en la medida que comprendamos eso, nos va mucho mejor, porque el control de los síntomas depende del control de factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? El estrés, por un lado, y es lo que mencionábamos, si la persona vive bajo un estrés persistente, la digestión nunca va a estar bien. Y por otro, alimentos. Hay una serie de alimentos que desencadenan los síntomas de la gente que tiene síndrome de colon irritable o síndrome digestivo irritable. Y no son alimentos que en realidad sean perjudiciales para la salud, sino simplemente son alimentos que estamos condicionados a perder su tolerancia con el paso de los años. Que esa era la siguiente pregunta que le tenía justamente, doctor. ¿Será que entonces es necesario para poder estudiar o diagnosticarme, someterme a alguna dieta especial para ver, no sé, cuál es el tipo de alimentos a los cuales tal vez ya no estoy siendo tolerante? Sí, y eso es un tema súper interesante. Resulta que los seres humanos estamos condicionados a perder las enzimas que se encargan de metabolizar algunos carbohidratos con el paso de los años. Nosotros no dejamos de ser mamíferos, ¿verdad? Y los mamíferos, el ser humano es de los mamíferos el único que sigue consumiendo leche después del año de edad. Entonces, nuestro código genético está predispuesto a que conforme pasemos los años, todos vamos perdiendo la enzima que se encarga de metabolizar la lactosa, que se llama lactasa. Entonces es algo que es propio del proceso de envejecimiento. Pero esto no solo pasa con esa enzima, no solo pasa con la lactasa, sino pasa con otros carbohidratos que se llaman FODMAPs, que son carbohidratos fermentables. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente que pase con la fructosa, que están frutas muy dulces, como el mango, la papaya, el melón y la sandía, y es frecuentísimo que la gente a la consulta de nosotros llegue y nos diga, es que yo como muy saludable, me como un montón de sandía, un montón de melón, y la pancita se me pone así. Claro. Y es una serie de alimentos y bueno, eso es una cuestión que hay que abordar de una forma muy amplia ya, porque de tiempo podríamos hablar de los FODMAPs media hora, una hora, todo el programa. Pero, por ejemplo, una cosa que a veces la gente no considera es que el carbohidrato fermentable, no absorbible, por típico, digamos, el típico caso son los edulcorantes. Entonces, todos los endulzantes artificiales como Natuvia, Splenda, Sacarosa, Stevia, son carbohidratos fermentables no absorbibles, de ahí que afectan la microbiota intestinal y de ahí que últimamente ha habido un boom acerca de cómo estos pueden afectar en forma seria la salud de la persona a largo plazo. Entonces, la gente que tiene digestión irritable definitivamente es un tipo de alimento que no debe consumir. No lo podría llamar alimento, pero los edulcorantes, los productos light, definitivamente son muy perjudiciales para la gente con digestión irritable. Y es que, desgraciadamente, estamos ante una ola, ¿verdad?, que se ha vuelto como una moda de comer light o comer saludable, entre comillas. Y digo entre comillas porque al final estamos ante una situación donde empezamos a buscar un montón de productos que, porque tienen la palabra light, pensamos que están siendo propicios para nuestra salud, pero puede que tengan este montón de cosas que nos afectan y que no estamos siendo conscientes de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear un balance entre lo que realmente necesita nuestro organismo? Como usted lo decía, puede que muchos de estos vegetales terminen fermentándose, afectando nuestra microbiótica y siendo un problema para nosotros, microbiota, perdón, y no lo terminamos relacionando. Sí, definitivo. Eso que decís de la moda light, muchos productos light, inclusive el aspartame fue recientemente nombrado como un cancerígeno posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hasta cierto punto tiene que haber un equilibrio entre mantener una dieta saludable, pero tenemos que tener algún grado de información, y de ahí que estos programas son súper importantes para poder informar a la población de que existen algunas medidas que podemos considerar saludables que al final de cuentas nos están perjudicando la salud, ¿verdad? Y dentro es muy importante ver que los productos light, muchos productos light tienen muchos componentes que pueden afectar la salud. Ahora, doctor, ¿será que en este tipo de síndrome puede estar también relacionado a otro tipo de padecimientos crónicos o a la toma de algunos medicamentos que también nos puedan afectar? Porque después de los 40 años, como usted mismo lo mencionaba, empiezan muchos padecimientos también. Los ticos tenemos un combo de males, empieza también un combo de medicamentos. ¿Esto podría también afectarnos? Sí, definitivamente. Bueno, el síndrome de colon irritable está asociado a todas las otras enfermedades que tienen como factor predisponente el estrés, como mencionábamos. Entonces se asocia con mucha frecuencia a cefalea tensional, ¿verdad? A dolor de cabeza, a migraña, a fibromialgia, que son dolores de articulaciones,
Y como mencionabas, hay una serie de medicamentos que definitivamente afectan la digestión. ¿Cuáles son esos medicamentos? Bueno, los antibióticos van a afectar la microbiota intestinal y por otro lado es muy importante que muchos medicamentos antihipertensivos exacerban lo que es el estreñimiento porque bloquean los canales de calcio y el calcio es un componente que está relacionado con la motilidad intestinal. Entonces, a la hora de tomar estos medicamentos para la presión, el estreñimiento de la persona empeora. Y a veces ni los mismos médicos tenemos en consideración que si esto está pasando, lo que tenemos que hacer es cambiar el tratamiento antihipertensivo para controlar los síntomas digestivos que está teniendo la persona. ¿Cómo trabajarlo en este caso? Porque hay muchos pacientes que son hiperdiabéticos, ¿verdad? Entonces, que dicen, bueno, no puedo consumir esto, tengo que consumir el tratamiento porque definitivamente es lo que me ayuda a controlar mi hipertensión, pero se me presenta este otro problema. Entonces, ¿cómo poder crear un balance para que tenga una mayor calidad de vida? Siempre empezamos por concientizar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ir concientizando a la población acerca de que si se están presentando algunos síntomas, no normalizarlos, ¿verdad? Si vos ya estás teniendo un problema en donde el estreñimiento es muy severo, y lo primero que tenemos que pensar es que podría ser algo orgánico que esté ocasionando eso, y que no sea un tumor de colon, otras cosas. Pero por otro lado, saber que existe la expertise para poder generar ciertos cambios o modificaciones en el estilo de vida, en el tratamiento, para hacer que tu vida sea normal. O sea, no tiene por qué ser normal que una persona que va al baño cada semana, que le produce sangrados, eso no lo podemos normalizar. Tenemos que buscar a alguien que tenga el expertise para mejorar la condición de esa persona. Y por dicha, en Costa Rica hasta cierto punto tenemos muy buena atención primaria. Entonces tenemos que ir verificando qué factores o qué cosas podemos ir haciendo para mejorar la calidad de vida de la gente que tiene estos problemas. Ahora, doctor, hemos hablado de ansiedad, ¿verdad? De la depresión, del estrés, que son factores desencadenantes de este síndrome. Hemos hablado de los alimentos, que también muchas veces no tomamos conciencia que nos pueden estar afectando. ¿Podríamos decir que de alguna manera el poder tener una forma de control del estrés, de manejo del estrés, que teniendo conciencia de cuáles son estos alimentos que me están afectando directamente porque ya no los tolero de la misma forma en la que los toleraba en el pasado, puedo llegar a controlar de una manera más saludable este síndrome? Definitivamente, o sea, lo que nosotros queremos es que una persona, bueno, que el 25% de la población normal, mundial, perdón, que tiene estos síntomas tenga una vida completa y absolutamente normal. Nosotros lo que queremos, y es porque eso afecta mucho la calidad de vida de la persona, imagínate los pacientes que recibimos nosotros que no pueden salir de la casa porque les da diarrea, porque no pueden ir a hacer exámenes con calma porque tienen problemas digestivos, porque tienen mucho dolor. Nosotros lo que queremos es brindarle a la población medidas, como vos lo decís, dietéticas, concientizar con respecto a la dieta y además el control de estrés para que esas personas tengan una vida completa y absolutamente normal y controlen su enfermedad. Ahora, si una persona que nos observa en este momento dice, bueno, sí, de verdad que es algo que yo estoy pasando en este momento, no lo había pensado desde esa perspectiva, ¿cuál es el paso número 1? O sea, ¿qué es lo que yo debería hacer hoy para tratar de empezar a darle la vuelta a la tortilla y tener una mejor calidad de vida en ese sentido? Ahí te lo tendría que responder en dos aspectos. Si esa persona ve que además de todos estos síntomas se presenta algo de alarma de lo que mencioné, como pérdida de peso, ha tenido sangrados, tiene una anemia no explicada, es urgente que consulte porque podría ser algo más. Y por otro lado, si ya piensa que es algo que le está afectando la calidad de vida, es importante que tenga en consideración que existen múltiples factores que empiezan por consultar a un especialista que se pueden intervenir para que esa persona lleve una vida completa y absolutamente normal. Es que es complicado, definitivamente. Hay personas que se comen una galleta y ya se inflaman. Sí, y digamos, lo preocupante de eso es que cuando la gente se come una galleta y se inflama, entre las principales cosas que es muy frecuente en Costa Rica, que es otro tema que es muy interesante, es la celiaquía. Entonces tenemos que empezar discriminando que hay ciertas enfermedades, porque la celiaquía es algo aparte al colon irritable, que sí tiene complicaciones muy serias a futuro, ¿verdad? Entonces, por eso lo primero, antes de asumir que uno lo que tiene es colon irritable, hay que descartar cosas potencialmente serias que puedan ocasionar complicaciones mortales inclusive en una persona. Doctor Jorge Vargas, muchísimas gracias por esta importante información y por favor, no suponga, busque siempre la ayuda de un profesional.